¿Y si hablamos de 339 de Turkish Blend? Buenas, me presento, soy Vidal Delgado y hoy les quiero hablar de un álbum que a mi parecer es una joya esencial de los noventas que no mucha gente conoció, como que se perdió un poco en el tiempo y del que no hay prácticamente información en internet. Me animo a decir que sin este proyecto el rock nacional paraguayo así como lo conocemos no hubiese sido lo mismo. Más que un álbum, hubo toda una cultura encapsulada en las canciones de este álbum lanzado en 1999 que se llamó 339, 339 y que fue creado por la banda conocida como Turkish Blend, nombre que le pusieron por el tipo de cigarrillos que fumaban sus integrantes en aquel entonces. Ellos fueron Gabriel Benítez, al que lo conocían como Gabe, Iron Lobo Jr., al que le conocían mejor como Junior, que más adelante fundaría Magnavox, Bruno Ferreiro, que luego formaría parte de Flow, y varios bateristas. Los que grabaron este álbum fueron Julio Ivano Velar y Sebastián Gulino. Para que se pongan un poco en contexto, Turkish Blend empieza a principios de los 90 como un grupo formado por estudiantes del ASA. Lo que les unía a todos es que eran skaters, sean del colegio que fueran. Ahí entre amigos se va gestando este proyecto único por aquel entonces en la escena asuncena que estaba dividida entre el metal y el rock alternativo mucho más limpio que proponían bandas como Gaudí y Deliverance, por ejemplo. Ahí es donde aparece Turkish Blend en el medio como un movimiento convocante para un público bastante diverso, entre quienes incluían metaleros, skaters y jóvenes que simplemente querían divertirse y escuchar punk. La tapa del álbum es una foto que quitó un amigo de ellos en un viaje en La Habana. Les gustó mucho cómo se veía, le alteraron el fondo y quedó así. Y el nombre del álbum surgió de una anécdota en el que ellos junto a unos amigos muy cercanos de la banda se iban a tatuar todos juntos el nombre del grupo. Gabe, el vocalista, tenía muchísimo miedo y Junior, para tratar de calmarlo un poco, ya cuando le estaban tatuando, le dice que cuente los cuadritos que estaban en la pared del lugar. Cuando terminaron de tatuarle le preguntan a Gabe cuántos cuadritos lleva a contar y él responde 339. Así le pusieron de nombre a la canción que ensayaron ese día y que aún no tenía nombre y posteriormente termina siendo el título del álbum en cuestión. Algo sin sentido probablemente, pero esa era la esencia de esta banda que justamente arranca este álbum con una canción titulada Meaningless. Sin sentido en inglés. Ese era el espíritu de lo que hacían, no pensaban mucho, simplemente lo hacían y ya. El tema musicalmente es una trompada que sale de una fusión de thrash metal y hardcore punk que habla de disfrutar, de hacer música sin ser pros, de agitar, de fumar, etc. Luego de ese imponente inicio llega Drifting Away, la canción de amor o más bien desamor dentro del álbum, ya que narra una ruptura inspirada en una historia verdadera escrita por Iron Lobo que, a pesar de contar un momento oscuro de su vida, lo ameniza con un enfiestado ska punk con influencias de Mighty Mighty Bosstones, The Specials, Less Than Jake, entre otras bandas del estilo. Seguido a eso está Paralelo, que tienen voces a Walter Cabrera, sí, el cantante de Flow. Dos datos curiosos de este tema. Uno, esta es la primera canción que grabó Walter. Flow ya existía por aquel entonces, pero no tenían editado nada oficialmente. Y dos, el solo de guitarra final que se escucha fue grabado en dos partes, porque el original se borró accidentalmente en la mitad. La otra mitad la grabó Afi Ferreiro, miembro de Raza en esos días y que más adelante formaría Paico. Se puede decir que con este álbum se empezaron a unir los hilos del rock nacional que dominaría en los siguientes años. Se decía también que en los inicios de la banda se les comparaba con Primus en la onda que tenían, la prioridad que se le daba al bajo, el humor que estaba incluido en cierta manera, la mezcla de estilos y los cambios de tiempo repentinos que tenían canciones como Arschloch, por ejemplo. Arschloch, que es básicamente idiota en alemán, es sin vueltas una puteada a toda esa gente que se cree algo que no es. En su coro directamente Gabe dice que le gustaría ser el tipo que patee tu silla para que te caigas y te despiertes de la nube de pedos en la que estás viviendo. Era una banda bien frontal en cuanto a los mensajes que querían transmitir. Otra canción que iba por ese mismo lado era HPC, que son las siglas de hijo de cabrón, que Gabe dedica a un pariente muy cercano con el que tuvo algunos encontronazos, por lo que da a entender en su cruda letra. Uno de los hits más recordados de la banda que está incluido acá es Oops, un ska punk jovial que sin dudas influenció a varias bandas que vinieron después. Las más importantes dentro del circuito del rock nacional posiblemente fueron SKA, proyecto del que también formaría parte Junior más adelante.
K-Monkeys y Ray Bananeskins. En esta canción criticaban a las chicas que se hacían cirugías para calzar en el estándar de belleza, algo que por cierto Iron Lobo, cuando me tocó hablar con él en estos últimos tiempos, me contó que ya no coincide con esto, o sea, aguante los titís de plástico. Es curioso que las canciones más reconocidas de Turkish Blend hayan sido ska punk, y por eso las personas que recuerdan a la banda la tengan catalogada como ska punk. Pero la verdad es que solo 3 canciones de todo el álbum cumplían con esta etiqueta así per se. Aunque eso sí, hay que admitir que eran las canciones. Pero la realidad es que Turkish Blend está más cerca de Bad Religion que de Real Big Fish. Temas como Oops y Agachate se puede decir que no envejecieron para nada bien si nos ponemos a analizar sus letras. Se entiende también que fueron producto de otros tiempos en los que eran inconscientes de muchas cosas. Tenían entre 17 y 18 años cuando grabaron estos temas. A Bruno de hecho que lo recogen del colegio para ir a grabar sus partes del disco. La canción polémica del álbum es por lejos Agachate, por el contenido explícito y digamos que muy poco deconstruido en su letra, que estaba dedicada indirectamente a una ex modelo local. Esta canción tiene mucha potencia y agresividad a los Rage Against the Machine, que claramente también escuchaban bastante en aquella época. Y ya que hablo de Rage, una banda que está claramente contra el sistema, es momento de hablar de Oath to the Government, la que sería la canción de protesta del álbum, provocados en aquel entonces por el gobierno de Juan Carlos Guasmosi y que sin querer sirvió como una premonición del estallido que se venía el año que se lanzó el álbum, en el fatídico marzo paraguayo, donde varios jóvenes perdieron la vida reprendidos por la policía. Esta canción, por su intensidad y la rabia contenida con la que la interpretan, me lleva a algo que hubiese hecho Pantera. Es como un groove metal comprimido en una canción punk, o sea, en 2 minutos. Al saber un poco más sobre la historia de cada canción, puedo decir que For Va tiene el título con la historia más graciosa de todas. Se llama así porque este sería literalmente el sonido que hace la batería en ese tema. En cuanto a lo que trata el tema, es un Waranglish contra los envidiosos, en pocas palabras. Acá también se puede decir que los Turkish Blend fueron precursores de mezclar guaraní con inglés en el rock, por ejemplo, algo que poco después popularizarían bandas como Revolver. Ya casi hacia el final está el otro gran hit del álbum, que es Nothing Left, canción que está basada en los días de skate que tenían los chicos hacia la cárcel de Mujeres del Buen Pastor. Su letra habla de cómo las reclusas les observaban divertirse a ellos desde los barrotes de sus celdas que daban a la calle en aquel entonces. Está como escrito desde la perspectiva de una persona que no le quedó de otra que delinquir para seguir sobreviviendo. Es la situación por la que pasan muchas personas en este país y en todo el mundo luego. Y está retratada en esta oda ska punk que se contrasta con su melodía sumamente contagiante y alegre. El último tema que grabaron lo hicieron Gabe y Junior a días del concierto de despedida. Se dieron cuenta que las bandas de hardcore punk que admiraban tenían todas una canción con el mismo nombre de la banda, y les faltaba eso, un tema que se llame Turkish Blend. Así que eso hicieron, un tema que resume los últimos 3 años que estuvieron activos, mencionando la letra al skate, a sus amigos de raza y flow con quienes compartían escenarios siempre, mencionando que llegaron a tocar e hicieron amistades en Foz de Iguazú y Santa Fe en Argentina. Entre esos vínculos se resalta algunas bandas que pudieron traer acá a Paraguay como Animal. Uno de ellos fue Marcelo Corbata Corbalán, que luego formaría Carajo, y Cabezones, quienes meses después explotarían en popularidad sonando en MTV. En 1997 la banda se disuelve repentinamente porque a Gabe le ofrecen para trabajar en una importante compañía de sonido en Estados Unidos. Era una oferta que no podía rechazar. El resto de los integrantes decidió terminar la banda por mutuo acuerdo porque simplemente creían que no iba a ser lo mismo sin Gabe. Pero no sin antes dejar un registro de lo que fue Turkish Blend. Grabaron este álbum en una semana antes de que Gabe se vaya. Lo lanzan en 1999, hicieron el show de lanzamiento y ese es el punto final de Turkish. Un final agridulce porque fue un proyecto que no salió a girar con este álbum. Fue el primer y único material que sacaron. No lograron materializar en éxito ni dinero lo que consiguieron acá, pero lo bueno es que lo hicieron. El álbum está lleno de pifiadas, suena sucio, irreverente y por sobre todo suena libre. 339 es una pieza musical que sirve para entender por qué una parte importante de nuestro rock nacional sonó y sigue sonando de cierta manera. Pero incluso sacándole todo el peso histórico que pueda llegar a tener, este álbum rompe culos. Muchas gracias a Iron Lobo Jr. y a Bruno Ferreiro por sus anécdotas y todo el footage y las fotos que estuve pasando en este video, que en su mayoría son totalmente inéditos. Mi nombre es Vidal Delgado. Hasta la próxima.